El filtro pasabajos, como su nombre lo indica, permite el paso de las frecuencias bajas y restringe las frecuencias altas. Sin importar las frecuencias que entren, solo saldrán las frecuencias que permita pasar el filtro. Este filtro tiene una entrada y una salida, así que hablamos de un circuito desbalanceado. Este tiene un tierra común entre la entrada y la salida. Los circuitos balanceados tienen una entrada positiva y una entrada negativa más el tierra. Son usados en equipos profesionales de audio. El filtro pasabajos se usa en los teatros en casa, como preamplificador del subwoofer y también en subwoofer para automóvil. El subwoofer complementa el sistema de audio convencional de 2 vías, que nunca cubre la primera octava, de 20 a 40 Hz, que regularmente solo alcanza a reproducir los componentes más agudos de la segunda, de 40 a 80 Hz. Funcionamiento. Al ingresar el espectro completo de frecuencias, las altas encontrarán en el condensador de 0.22 microfaradios una baja impedancia, cortocircuito, mientras que las frecuencias bajas seguirán de largo hasta la salida al amplificador, cumpliendo así con la función de dejar pasar las frecuencias bajas y atenuar las altas. El TL071 es un amplificador operacional JFET, transistor de efecto de campo de unión, de bajo ruido, es de alta velocidad, de alta tensión y transistores bipolares, todo en un circuito integrado monolítico. Este dispositivo se caracteriza por su bajo consumo de corriente, baja temperatura y compensación del coeficiente de tensión. Un amplificador operacional es un amplificador directamente acoplado, sin capacitores, con ganancia de señal infinita que mediante la realimentación positiva o negativa controla sus características. Anteriormente, el término operacional se refería a un circuito que podía realizar una operación analógica matemática, tal como una suma, resta, división, multiplicación, etc. Sin embargo, en la actualidad sus aplicaciones son diversas e insospechadas. Historia. El primer amplificador operacional monolítico que data de la década de 1960 fue el Fairchild A702 en el año 1964, diseñado por Robert J. Whitlar, seguido del Fairchild A709, año 1965 del mismo creador. Luego, en el año 1968, Dave Fullagar, a partir del LM101 de Whitlar, añade un condensador de compensación interna para crear el A741, el circuito integrado más popular de todos los tiempos, basado en tecnología bipolar para dispositivos análogos. Dicho amplificador operacional ha sido la matriz para los diseñadores crear los nuevos circuitos integrados analógicos, desarrollando amplios catálogos de amplificadores, comparadores, convertidores de datos, dispositivos de administración de energía, circuitos especializados para automóviles y aplicaciones en comunicaciones. Como resultado de estas investigaciones, aparece el TL071. El TL071 sigue siendo un amplificador operacional, como su antecesor, el 741, pero el TL071 tiene características que lo hacen más indicado para audio, bajo ruido, mayor ancho de banda. Materiales. Circuito impreso. Un amplificador operacional TL071. Una resistencia de 1K. Una resistencia de 100K. 2 condensadores de 100 microfaradios. 2 condensadores de 10 microfaradios. 2 condensadores de 0.1 microfaradios. 2 condensadores de 0.22 microfaradios. 2 conectores de 2 pines. Un conector de 3 pines. Ensamble. Descargue el archivo PDF de la página construyasuvideorocola.com. Imprima el circuito impreso sobre baquelita, ya sea con la técnica de planchado o serigrafía. Recuerde que el impreso está listo para impresión en serigrafía. Si lo quiere imprimir con la técnica de planchado, inviértalo, modo espejo. Teniendo listo el impreso, coloque las resistencias de 100K y de 1K. Con los sobrantes de las patas, haga el puente o jumper. A continuación, coloque los condensadores cerámicos, los cuales no tienen polaridad.
Coloque los condensadores de 0.22 microfaradios de poliéster. Tenga en cuenta que entre más alto sea el condensador, restringe menos las frecuencias altas y entre más bajo sea su valor, no restringe el paso de frecuencias altas. Esto depende del gusto de cada uno. Ahora, coloque los condensadores electrolíticos, teniendo en cuenta su polaridad señalada en la máscara de componentes. Coloque los conectores macho, que servirán para la entrada de corriente, la entrada de señal y la salida de señal. Coloque el circuito integrado TL071, teniendo en cuenta la posición indicada en la máscara de componentes. La alimentación del filtro pasabajos es simétrica, por lo que recomendamos hacer la fuente simétrica regulada, que se encuentra en la sección de proyectos de nuestra página. Si no consigue un transformador con tap central, puede hacer el doblador de tensión y así usar un transformador sencillo. Como la señal original normalmente viene en estéreo, debemos unir la derecha R e izquierda L mediante dos resistencias de 10K antes de la entrada del filtro pasabajos y así, sumados los canales, hacemos un canal central monofónico que complementa los amplificadores estéreo corrientes. Es necesario colocar un potenciómetro entre el filtro pasabajos y el amplificador. Este se conecta de la siguiente manera. La pata del extremo izquierdo es tierra. La pata central va al amplificador. Y la pata derecha va al filtro pasabajos. Recuerde unificar tierra entre el filtro pasabajos y el amplificador para no tener problemas de ruidos. Ahora vamos a hacer en vivo la prueba de funcionamiento de nuestro filtro pasabajos, conectado a nuestro amplificador de 30 vatios. ¡Éxitos! Hola, esta es la prueba de nuestro filtro pasabajos. Lo he conectado a una de las entradas del amplificador de 30 vatios y en la otra entrada tengo la señal plana para que hagamos una comparación. Lo estoy alimentando con el doblador de tensión que encontrarán en la página, además de un transformador de 9 voltios sencillo. Escuchemos entonces la señal plana. Ahora escuchemos el filtro pasabajos. Lógicamente la cámara no puede captar todas las frecuencias. Ahora escuchemos la combinación de los dos. Para este proyecto recomiendo hacer un bafle con solamente un parlante y tratar de conseguir un parlante que reproduzca bajos de la mejor manera. Espero lo disfruten.